¿Qué tal, amigos melómanos de la música de cámara? Los saluda Dulce Wet, radiófila y en verdad melomaníaca de la música nueva. Tengo el honor, el placer y el gusto de trabajar en la discoteca de Radio UNAM, donde realizamos producción y programación musical. Muchas gracias por su presencia. Bienvenidos a la transmisión del cuarteto de guitarras Tetractis. Miguel Ángel Rivera, Luis Enrique Estrada, Rodrigo Villaseñor y Hugo Armando Medina. Tetractis fue fundado en 2009 bajo la guía de su maestro, Antonio Rodríguez Delgado, en la otrora Escuela Nacional de Música, hoy Facultad de Música de la UNAM. Desde sus inicios, los hemos escuchado en distintos foros y salas de concierto de la Ciudad de México, al interior de la República, en distintos festivales, tanto nacionales como internacionales, de los cuales comúnmente salen victoriosos. Tienen una carrera de 11 años y casi no hay año desde entonces ni lugar para ensambles de cámara o festivales de guitarra en donde no hayan ganado un premio importante. Han ganado premios en la Ciudad de México en el 2010, de Tasco varias veces desde el 2011, Tamaulipas o Guanajuato. Tienen 2 de España 2012, en Cuba 2012. Desde sus primeros años, Tetractis mostró virtuosismo, musicalidad y gran versatilidad de repertorio, interpretación, arreglos de la música de Luigi Boccherini, Astor Piazzolla, o algo ya para cuarteto de guitarras de Roland Dean. Hasta la música de compositores vivos como Paulo Bellinati, 1950 Brasil, y Leo Brouwer, 1939 Cuba, con casi su obra integral para cuarteto de guitarras y su obra integral para cuarteto de guitarras y orquesta de cámara, hecho que nos convoca hoy. Esta transmisión tendrá una duración de poco más de 1 hora y será presentada como una obra musical en 4 movimientos. En el primer movimiento, Preludio, nos hablarán sobre el origen del disco Per Suonare 4. Esto apenas recién lo pasamos, lo transmitimos en Testimonio de Oídas en Radio UNAM. Es un disco del 2020 editado por Zero Records con apoyo del FONCA. En el segundo movimiento, Scherzo, se realizará una visión artística sobre la música de Leo Brouwer y el cuarteto de cuerdas. En el tercer movimiento, Toccata di Bravura, nos hablarán del proceso de este proyecto, desde su gestión, los ensayos, los distintos conciertos, la grabación, la edición y la postproducción. Y en el cuarto y último movimiento, Finale, reflexionarán sobre el aprendizaje y el valor artístico del proyecto. Bravi maestri, muchas felicidades, Tetractis. Adelante.
Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Declara el principio de correspondencia universal formulado por Hermes Trismegisto. Audaz premonición de la geometría fractal que evidencia la estructura autosimilar del cosmos. Testimonio de que la totalidad del universo está contenida en la más ínfima partícula y de que el viaje al interior de uno mismo es el camino más directo hacia la totalidad de lo creado. Perfecto reflejo del ser humano es la música, eco de nuestra esencia holística que corresponde a los 4 niveles de la realidad que infinitamente entretejidos esbozan al mundo. Unidad, contraste, transformación y equilibrio. La tétrada es la clave del simbolismo numérico que revela el orden universal del mundo fenoménico, como los 4 elementos, las 4 estaciones del año o las 4 fases lunares. Asimismo, 4 son las guitarras que aquí se aventuran a plasmar la inefable delicadeza de los paisajes sonoros que el maestro Leo Brouwer ha arrebatado al silencio. Es inabarcable infinito de potencialidad pura que todos los sonidos contiene. Todas las transmutaciones y gradaciones, todos los matices habidos entre la estridente populosidad de 1000 cuerdas y el efímero eco de una campana en lontananza, el color del viento, los caminos de la sonrisa y el canto de los bosques. Hola, nosotros somos el Cuarteto de Guitarras Tetractis. Bienvenidos sean a esta, la presentación oficial de nuestro proyecto discográfico Personara 4, con la música casi integral para cuarteto de guitarras del maestro Leo Brouwer, que como podrán ver, estamos obligados a hacerlo vía streaming por cuestiones de salud pública. Ahora interpretaremos para ustedes el paisaje cubano con rumba.
Bien, pues que sirva esta obra como bienvenida para todos ustedes a, como ya se dijo, la presentación del disco Personaria 4. Y esta primera sección de la transmisión la vamos a dirigir hacia el tema de cómo surge este proyecto, ¿no? Quiénes somos, qué estábamos haciendo en ese momento y cómo se gesta este proyecto que hoy les presentamos. Entonces, bueno, los compañeros van a ir también platicando de esto. Entonces, así que pues empecemos a contarles a la gente cómo surge. A ver, ¿quiénes somos? Yo soy Luis. Dando un poco de contexto de qué, cómo y cuál ha sido un poco la labor del cuarteto, es importante mencionar que pues ya nosotros llevamos 12 años de trayectoria ininterrumpida, y en ese proceso pues hemos ido abarcando repertorio tanto tradicional, escolástico, repertorio por épocas también, pero principalmente nos hemos enfocado al desarrollo y trabajo de repertorio nuevo, especialmente trabajo con compositores vivos, y este proceso ha sido también parte de la culminación y proyección de lo que ha sido pues este disco que ahora venimos pues presentándoles a ustedes. Entonces el cuarteto en su labor de ensamble pues busca fomentar esta parte quizás no tan abandonada, pero por lo menos que sí busca ampliar un poquito la visión de la música nueva o menos conocida, ¿no? Compañero. Bueno, un poco de lo que explica Luis es lo que por un lado nos ha llevado a el cómo haber pensado en este proyecto, cómo fueron los primeros pasos, ya que como bien dice, trabajamos regularmente con compositores cercanos, regularmente revisamos con jóvenes compositores o compositores mexicanos de renombre las piezas mano a mano. Entonces, parte de esa búsqueda en explorar repertorio nuevo fue lo que nos llevó en parte a trabajar con el maestro Leo Brauer. Por ejemplo, uno de los primeros acercamientos que tuvimos fue en el año 2013 en el Festival de Música de Cámara Leo Brauer en La Habana, donde, bueno, nos sentimos muy, muy contentos de haber sido invitados a este festival. Todos fuimos con mucho ánimo y también la experiencia fue increíble porque estar en un mismo programa junto a artistas como Jordi Sabal, como Ricardo Gallén, Pavel Steidl, creo que fue un punto culminante, por lo menos en nuestra carrera, el haber participado en este festival. Creo que fue algo que marcó parte del camino que tenemos ahora. Y en esta visita al Festival de La Habana, tomamos unas clases magistrales en ensamble con Leo Brauer. Creo que fue de los primeros acercamientos en cuanto a ensamble que tuvimos. Revisamos en aquella ocasión la obra Acerca del cielo, el aire y la sonrisa, que originalmente es para orquesta de guitarras. En nuestra versión, bueno, la tocamos a cuarteto. Algunos de nuestros seguidores, público, ya sabrán que tuvimos muy buenos resultados en sesión con Leo. Tanto así que el maestro la considera como una de las mejores versiones que ha escuchado. Entonces, el acercamiento que tuvimos en esa ocasión y sus gratas palabras fueron también un gran aliento para seguir tocando su música, ya que obviamente al recibir palabras así de un compositor como Leo, te tiene que alentar, ¿no? O sea, es difícil es difícil alejarse de su música una vez que recibes tan buenas palabras, yo creo. Entonces, ahí podríamos decir que inició parte del trabajo cercano con el compositor. Y de hecho fue en el mismo festival donde conocimos a Bettina Heger,
quién es la diseñadora del disco. En este caso, ustedes podrán ver en el arte, en la caja del CD, en cada uno de los discos para cuarteto y para cuarteto y orquesta, el arte es de esta diseñadora que conocimos en el mismo festival donde creo que se empezó a gestar todo, ¿no? Y ahora bien, podríamos hablar de alguna otra parte que creo que empezó a encaminar el disco, ¿no? Sí, el otro paso, digamos, grande, porque claro, siempre hay pasos cortos y algunos más grandes, creo que fue ya en el año 2016, ¿no? Todo esto nos llevamos bastante trabajo a casa después del festival en La Habana, y parte de este trabajo era pues continuar con nuestra labor como cuarteto, pero creo que siempre hemos asumido, como bien han dicho los compañeros, este papel de ser hombres de nuestro tiempo, ¿no? De participar activamente de la historia que se está escribiendo, no solo rescatar o hacer cosas en el pasado, sino impulsar el hoy. Y parte de esto fue lo que nos llevó también a participar en el Festival Sonosíntesis en el 2016. Un amigo muy querido, Juan Manuel López, un compositor, pues tuvo la iniciativa de emprender este festival, y pues me encomendó en algún momento la misión de traer a los artistas, de invitar, de programar un poco parte del proyecto. Entonces, pues estaba todo en su lugar para intentarlo, ¿no? Aquella ocasión les propuse a los compañeros en el festival, pues vamos a invitar a Leo, ¿no? Digo, la relación ya está abierta, está todo al punto. Y además, Leo Brauer en ese momento tenía más de 20 años sin visitar el centro de México. Recuerdo que un poco la gente no confiaba en que fuera a venir también, no lo creían, ¿no? La gente que se quería inscribir a las clases o asistir al festival, de repente preguntaban como de, oye, ¿y si es cierto que va a venir? Bueno, pues claro que va a venir, y tan así que vino, ¿no? Después de más de 20 años, ofreció charlas en la UNAM, en una universidad en Querétaro también, y pues la parte sustanciosa de la visita pues era el estreno del concierto itálico, que lo realizamos en Morelia, en el Teatro Campo, con la Orquesta de Cámara de la Universidad Michoacana, y estaba Mario Rodríguez Taboada al frente de la orquesta. Y pues ese era el culmen de todo, ¿no? Durante el festival pues pudimos no solo trabajar, porque el trabajar es como, no sé, una hora o 2 horas te sientas a revisar algo, y claro, eso es muy, muy nutritivo, ¿no? Pero creo que en el caso específico del maestro Leo, una gran parte de este aprendizaje o de lo que se le aprende de él, creo que es más durante la convivencia, ¿no? Mientras nos sentábamos a comer o en los descansos entre las clases, todo realmente convivir, ¿no? Ya no es una relación maestro-alumno, sino de compartir ideas, estar en una mesa charlando de cualquier trivialidad aparente. Es una trivialidad aparente porque siempre se terminaba convirtiendo en una cátedra sobre el arte, la vida, la música, etc. Entonces, en ese trajín de cosas, entre los conciertos que se ofrecieron en el festival, tanto en Guanajuato como en Morelia, pues fue que platicamos de este proyecto, de ir dándole forma, ¿no? Al mismo tiempo, no solo con el maestro, sino con Isabel Hernández, su manager, y pues quien está al frente de la oficina Leo Brauer, ¿no? Entonces hubo una gran apertura y facilidad de parte de ellos también para que este proyecto se diera y estuviera pues encaminado pronto, ¿no? Entonces el cierre de todo esto fue el estreno del concierto itálico
con Leo en el público, Leo haciendo un poco de coach a la orquesta también durante los ensayos. Hubo un ensayo abierto maravilloso donde también los alumnos de las escuelas de música pudieron asistir, y ese fue el culmen como de este preámbulo, ¿no? Este preludio a la grabación del disco. Entonces creo que si bien no podemos decir que esa fue la fecha exacta en donde todo comenzó, creo que estos han sido como parte de los pasos importantes que dimos para que se lograra este disco. Entonces, pues, esperemos que lo disfruten, que lo puedan conocer a profundidad ahora con estas historias que compartimos con ustedes. Y bien, cambiando de tema, ahora toca hablar un poco más a fondo del proyecto ya particularmente. Este proyecto lo tratamos de ir desarrollando poco a poco. Hubo momentos en los que queríamos proponerlo para algunas becas en las que no fue beneficiado anteriormente. Y de hecho, parte del proyecto originalmente estaba pensado para los cuartetos de guitarra de Leo, ya que no lo habíamos pensado como grabar con orquesta. Fue hasta quizá la experiencia con el concierto itálico que surgió como esa inquietud o ese deseo, ¿no? de sumar al proyecto de los cuartetos los conciertos con orquesta. No fue sino hasta la convocatoria pasada del FONCA de Proyecto a Fomento y Conversiones Culturales que este proyecto fue beneficiado y pudimos grabar con la orquesta. De otra manera no hubiera sido posible. Y de hecho los cuartetos, el disco 1 que contiene solo cuartetos de Leo, era el que ya se venía gestando con anterioridad, con ideas vagas, con propuestas a otras convocatorias. Y de hecho lo habíamos planeado grabar ya por cuenta propia desde antes. Un poco más a fondo de qué trata este disco, está titulado como Per Suonare a 4, que es como un juego sobre los títulos de las piezas de Leo Brouwer. Algunos de ustedes conocerán las piezas Per Suonare a 2, Per Suonare a 3. Y en este caso alguien propuso que el disco fuera Per Suonare a 4, siguiendo esa línea de esas piezas de Leo, pero pues, adaptando un poco al cuarteto, ¿no? El disco 1 está compuesto por solo cuartetos de guitarra. Tenemos grabados ahí Acerca del cielo y la sonrisa, 2 paisajes, paisaje con lluvia, paisaje con rumba, la tocata, una pieza un poco menos conocida que esta, Los caminos del viento, y una en la que ahondaremos un poco más, titulada Los caminos del aire y la sonrisa. El disco 2, que se dio ya con el apoyo del FONCA, está compuesto por 2 conciertos de Leo, la Gismontiana, que tiene 3 movimientos, el primero titulado Las predicciones de Italo Calvino, el segundo es La nostalgia de Anuncio, tercero Villanella napoletana. El segundo concierto está titulado como Gismontiana, es un homenaje a Egberto Gismonti, y cada uno de los movimientos, que son 6, lleva piezas originales títulos de piezas originales de Egberto Gismonti. El primero está titulado como Frevo, segundo Agua y Vino, tercero Vaya Malandro, cuarto A Fala de Paisao, el quinto es La Cadenza, esta no tiene orquesta, es particularmente de cuarteto, y el sexto movimiento titulado Loro. Y bueno, podemos ahondar un poco más en cómo fue que estructuramos también el orden de las piezas, cuál es nuestra visión artística, cómo fue desarrollándose todo en la grabación, ¿no? Dentro de ese desarrollo que comentaste, Rodrigo, ha sido un proceso de años, ¿no? Principalmente por no haber sido como beneficiado, y obviamente los recursos pues son vastos. Pero lo interesante fue que en ese proceso las piezas pues adquirieron una cierta madurez, ¿no?
que al final, mientras nosotros sigamos como tocándolas y aportando a ellas, pues vamos a tener una visión completamente distinta también, o nuevas ideas que proyectar. El repertorio para cuarteto solista, los paisajes específicamente, son piezas que ya habíamos tocado y que han ido evolucionando. Incluso hemos ido aportando en cuestión sonoridad, ¿no? Técnicamente algunas cosas que pudieran beneficiar a la pieza. Y eso, al ir abordando también las demás obras, encontramos similitudes obviamente por el lenguaje de Leo, y que también hizo tener una visión un poco más integral, y también nos condujo hacia dónde direccionar ese acomodo que menciona, dándole un poco más de unidad también estética. O sea, está un poco más entendida en ese sentido y nos permite verlo de una manera más global, lo que es el proyecto, ¿no? El lenguaje de Leo es muy característico, y su aporte en general ha sido un parteaguas, ¿no? No solamente técnico, musical, sino también en una visión estética que en lo personal yo valoro mucho, ¿no? Tener esa posibilidad de recrear sonoramente ese mundo interno es algo que beneficia, y seguramente ustedes al momento de escucharlo les generará otro tipo de experiencias, pero beneficia en cuanto a una expansión de visión sonora. Compañero. Pues creo que muchos de ustedes sabrán, y si no aquí se vienen a enterar, que una parte de la visión del cuarteto es que nos gusta pensar en que la música es como un microuniverso, ¿no? Un microcosmos en el que las cosas pues están a veces de manera orgánica, a veces de manera caótica. Y creo que este disco intentamos hacer una curaduría similar a algo tanto macro como microestructura. Es decir, cada una de las obras va a tener su propia manera de funcionar orgánicamente. Y nosotros pensamos en este acomodo de los discos, de las obras, de la escucha, también de una manera como si fuera una gran obra, ¿no? Es decir, uno puede escuchar los dos discos y pensar que es como una gran obra que va increciendo, ¿no? Por ejemplo, en algunas secciones, terminando con una parte orquestal que es como una suma de energía. Pero también los discos se pueden escuchar por separado, ¿no? Y también tienen una coherencia interna, es decir, las obras no las acomodamos nada más porque, pues qué bonita está esta obra y ahí la vamos a poner, ¿no? Sino que estamos pensando en que sea como un discurso retórico también, que ustedes a la hora de escuchar este disco puedan sentir cómo sus emociones van de un lado a otro, igual que la planeación de una obra en sí misma, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que no está escrito ahí en el disco, ¿no? Esto es algo que ustedes ojalá puedan disfrutar, y que pensamos en esto para ustedes también, el acomodo, ¿no? Estas obras, los discos tienen dos partes o tres quizás muy marcadas en cuanto a la temática, ¿no? Esto es algo que igual no escrito, no dicho. El primer disco que contiene las obras, vamos a llamarlo así, como de los elementos naturales, ¿no? La sonrisa, el aire, el cielo, la lluvia. Quizás el único elemento extraño ahí es la rumba, ¿no? Que también quién sabe qué cosa es la rumba en sí misma, ¿no? Y el disco 2, que es la parte orquestal, pues hay un poco de homenajes también tanto a Italia en específico, a personajes que tienen que ver con la cultura italiana, como a la parte de la cultura latinoamericana, precisamente con Egberto Gismonti, que este compositor brasileño, y que al mismo tiempo tiene influencias de otras músicas, ¿no? También músicas o elementos de la Argentina o de la parte de Sudamérica, no solamente Brasil como una frontera geográfica, ¿no? Entonces, creo que es un disco muy completo en ese sentido. La curaduría, nos esmeramos en que tuviera una orientación también artística. Y claro, la cereza del pastel pues fue esta obra que el maestro tuvo a bien dedicarnos,
y que es lo que hará este disco especial. ¿O no, doctor? Puede que sí, puede que no. Lo verán, o más bien lo escucharán ya nuestros amables espectadores cuando tengan su disco vía streaming, quién sabe. Yo creo que sí era especial ya desde antes, incluso sin la pieza. Pero fue un muy buen gesto el del maestro que quiso que realmente no fuera grabar obras ya conocidas, aunque hay algunas buenas aportaciones, como por ejemplo, creo que no había una grabación formal de Acerca del cielo y el aire, la sonrisa en versión de cuarteto, ¿no? O la parte orquestal que solamente existían grabaciones en conciertos, si no me equivoco, creo que son las primeras versiones que hay en estudio. Si me equivoco, pues ni modo. Pero creo que estoy en lo correcto. Y el maestro pues tuvo a bien como dedicarnos la obra también para darle como un poco de sangre nueva a esto, ¿no? Siempre grabar algo que ya está grabado es un poco como parir a un bebé ya viejo, ¿no? O sea, creo que aquí la idea era no tanto hacerlo especial, sino que hubiera algo novedoso. Bien, hablando de la pieza en sí misma, nosotros especulamos, no lo sabemos de cierto, que el título se debe a dos cosas. O sea, el título de la pieza que nos compuso el maestro, que nos dedicó, son Los caminos del aire y la sonrisa. Primero por esta anécdota que ya contó, si no me equivoco, Hugo, que es de que nuestra carta de presentación para con el maestro fue Acerca del cielo y la sonrisa. Y que parece que le gustó mucho al maestro. Entonces, es probable que tenga en su memoria como una relación, ¿no? Entre nosotros y esta pieza. Y la otra, pues es que esta obra es una, digamos, reelaboración temática de Los caminos del viento. Nos contaba el maestro que esta piececilla de aproximadamente 2 minutos fue demasiado corta para el material temático que buscaba, ¿no? Entonces se quedó como con ganas de hacer algo un poco más extenso y fue como el pretexto ideal. Que fuéramos a grabar algo así porque incluso yo creo que ya tenía como varias ideas acerca de lo que quería hacer con esta obra porque nos la ofreció una noche que lo vimos en casa del maestro Antonio Rodríguez, nuestro maestro de guitarra. Lo vimos ahí mientras tomábamos unos vinos y nos ofreció la pieza y la compuso en la noche, ¿no? Bueno, ya la pasó al papel y al día siguiente ya tenía la obra. O sea, esto habla probablemente mucho de la capacidad ya compositiva del maestro, pero también de que yo creo que ya tenía intenciones de hacer algo con ese material y que ya le estaba dando vueltas en la cabeza. ¿Algo más que agregar al respecto? Bueno, dentro de todo el proyecto hemos estado también un poco con el apoyo de un compañero, fotógrafo, José Pita Juárez, quien nos acompañó en esta visita junto con el maestro Leo. Bueno, también él quisiera hablar un poco al respecto de esta experiencia. Tendremos otras participaciones, ya que nos parece importante presentarles un poco a los colaboradores que formaron parte de este proyecto. Si bien no nos podemos reunir por ahora, queremos compartirles un poco de sus palabras, irán viendo un poco de sus participaciones para que conozcan su propia perspectiva del proyecto. Hola, ¿qué tal? Yo soy José Pita Juárez y soy fotógrafo profesional. Estuve colaborando con el Tetractis Guitar Quartet documentando su último proyecto discográfico.
Mi experiencia con el Tetractis Guitar Quartet siempre ha sido muy enriquecedora. Ellos son de los ensambles que dedican buena parte de su tiempo y esfuerzos a la interpretación de música nueva. Y justamente fue así como yo empecé a colaborar con ellos. Me hablaron para documentar la visita y la colaboración de Leo Brouwer, que posteriormente resultaría en la dedicatoria de la obra Los Caminos del Aire y la Sonrisa, compuesta por Leo Brouwer y dedicada al Tetractis Guitar Quartet. Ellos tienen una relación de trabajo y amistad de muchos años, y el hecho de estar con ellos cuando estaba Leo Brouwer lo hizo todavía más enriquecedor y de cierta manera muy íntimo. Estuvieron revisando obras justamente con él para la grabación de este último proyecto discográfico. Entonces, escuchar las anécdotas detrás de cada obra, las inspiraciones que dieron pie a estas obras, fue increíble. Y todas las conversaciones con él lo dejan a uno con esa sensación y con esa inspiración de querer hacer cosas grandes y con este cariño hacia el arte, un amor totalmente desinteresado. Entonces, pues al estar con un ensamble que ya tiene una relación de trabajo pues de muchos años, solo hizo más enriquecedor este intercambio y también mucho más íntimo, ya que son muy buenos amigos. Bueno, pues los invito a que estén muy pendientes de las redes de Tetractis Guitar Quartet. Está muy próximo a salir a la luz su último material discográfico. Tuve la fortuna de estar presente en las grabaciones de los 2 conciertos para cuarteto y orquesta, y todos los presentes estábamos muy satisfechos con cómo se dieron, tanto los músicos, el ingeniero, todos. Entonces les aseguro que vale muchísimo la pena. Están haciendo cosas muy interesantes. No se lo pierdan. Estén muy pendientes. Yo soy José Pita Juárez y les mando un abrazo. Durante todo este proceso del disco han estado involucradas muchas personas y nosotros como cuarteto no quisiéramos dejar fuera a ninguna de ellas. Ha sido, como se ha mencionado y como lo acabo de decir, un proceso bastante amplio y largo, y en ese ir y devenir han estado entrando y saliendo, no sin menospreciar la participación, pero sí han ido aportando. Entonces, para ellos, y por no dejar ningún nombre fuera, pues queremos agradecer abiertamente a todos los colaboradores de manera directa e indirecta que han sido partícipes de este disco. Vamos a continuar esta pequeña exposición y charla con cómo se fue gestando, cómo se fue proyectando este disco hasta la culminación de ahora. Ahora toca hablar de las partes que creo que uno jamás piensa que un artista tiene que hacer. No sé si alguno quiera contar de las experiencias que hemos tenido, de dificultades. De todas las peripecias. Sobre todo que ni siquiera han sido artísticas, ¿no? Cosas de las que uno tiene que aprender, de las que tenemos que sobrellevar, cosas así. Yo creo que sí son artísticas, son como un performance. Todos podríamos hablar un poco de eso, o sea, porque todos tuvimos como distintos grados de participación en la producción del disco, ¿no? Siempre tratamos de que el trabajo sea equitativo, todo el trabajo extramusical, y nos asignamos distintos roles, desde aspectos burocráticos, aspectos monetarios, de logística y de todo lo que se puede. Creo que podemos mencionar un montón de peripecias de todo tipo desde que empezó la producción del disco, ¿no? Porque han de saber que no fue nada sencillo. A veces divertido, a veces no, pero creo que siempre fue difícil. Creo que algo de lo primero que podríamos hablar tal vez es de lo apretado del presupuesto, y que tuvimos que hacer varias magias para
para que pudiera realizarse esto. Creo que ya se había mencionado que hubo una aportación propia, ¿no? No todo salió económicamente del FONCA, pero aún así tuvimos que hacer como varios trucos, ¿cierto? Sí, esta sección se podría llamar cómo hacer un disco, cómo grabar un disco y no morir en el intento, ¿no? Creo que esta sección puede ir como por una buena parte en ese sentido, ¿no? Desde el inicio, no sé, metimos el proyecto unas 2 o 3 veces a algunas becas, hasta el día de hoy, pues vía internet para que ustedes puedan disfrutar ya oficialmente la presentación del disco, ¿no? Entonces creo que eso habla de todo el reto que implica ser un artista en este contexto, pues vamos, por lo menos nacional, ¿no? De cómo son las peripecias que tenemos que atravesar los artistas. Maestro, continúa, por favor. Por ejemplo, tal vez podríamos hablar de todo lo que teníamos que hacer también cuando empezamos el proyecto, ¿cierto? Se nos atravesó, por ejemplo, una gira que hicimos a Colombia y a Argentina, entonces tuvimos que parar a la mitad del proyecto. Ya teníamos grabado una parte, tuvimos que parar, ir a hacer la gira y luego regresar a seguir haciendo cosas. Y hubo problemas de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, hubo un montón de cambios en cuanto a personas que iban a participar y que ya no participaron. Al final, afortunadamente, todos los que terminaron participando fueron gente increíble y que creo que ganó el proyecto al final. Como es el caso, por ejemplo, de la disquera Zero Records, bajo la que salió el disco. No era la disquera original que iba a participar. Teníamos pensado grabar en un principio en la sala de Nezahualcóyotl, pero por cuestiones de remodelación tampoco se llevó a cabo ahí. Y por su culpa, por dejarla rayada y con basura, no lo vuelvan a hacer. Fueron los fans de Café Tacuba, ¿no? Los fans, sí. Gracias, fans de Café Tacuba. También tuvimos varias opciones para grabar, ¿no? Creo que algunas salas de la Facultad de Música y todo este cambio fue justamente como unos días antes de Navidad, entonces se nos cerraron todas las puertas, teníamos que grabar en enero, nadie contestaba ya los teléfonos porque estaban todos de vacaciones y al final terminamos grabando en otra parte, muy bonito el lugar, pero pues no era ni de lejos un lugar que hubiéramos tenido en los planes en un principio. Nos clonaron la tarjeta para la gira. Nos clonaron la tarjeta y alguien se estaba gastando nuestra beca en Brasil. Que te dijeron que se compraron un PlayStation. Sí, se fueron al un cine. PlayStation. Sí, claro, se fueron al cine, ¿no? Y pagaron sus cuentas de teléfono, como 10. De Netflix, ¿no? Como 10 cuentas de Netflix. Uno aprende como a lidiar con un montón de cosas. Digo, algunas son bastante cómicas, otras son bastante estresantes, pero creo que también entre todos casi siempre hacemos el chiste de que envejecimos como 10 años en menos de uno, tan solo con el proyecto. Pero se aprenden bastantes cosas que uno ignora de todos los trámites que tiene que hacer. Estábamos en una gira mandando cartas para pedir espacios, hablando con la diseñadora en Alemania mientras nosotros cambiábamos de Bogotá a Buenos Aires y preparando también pues obviamente el repertorio. Teníamos que tocar con la orquesta regresando. Idealmente íbamos a hacerlo en diciembre, luego hasta enero, etc. Pero es un proceso bastante estresante y creo que es un reto para alguien que no está acostumbrado a lidiar con ese tipo de cosas, que creo que casi siempre se ignoran. Uno piensa que el trabajo artístico pues es tocar, ponerse las pilas en hacer los proyectos, pero se aprende muchísimo de gestión, de trámites, de hablar, de mandar cartas, de planear, etc. Sí, el banco, hasta el banco, ¿no? Se nos atoró un pago de los derechos de autor, así que... Hicimos como 3 veces esa transferencia y siempre se perdía el dinero, ¿no? Según esto.
Gracias a los dueños de los bancos también por hacer tan eficiente su servicio. Por hacerlo divertido, sobre todo. Sí, ¿sabes? sí. Es para que no te aburras en Y el bueno, proceso. quizá ahora se dan una idea un poco amplia de lo que tuvimos que pasar como entre esas peripecias. Y bueno, pasando a otro tipo de tema, parte del proceso también fue muy importante la grabación, ya que se llevó a cabo con dos ingenieros diferentes. El primero con el que trabajamos, Juan Suitalski, trabajamos en su estudio, el primer disco de cuarteto, y fue una experiencia bastante gratificante porque fue la primera experiencia de grabación profesional del cuarteto. Si bien ya se había grabado algo antes, creo que era la primera tomada, digamos, un poco más en serio. Y el trabajo de Juan fue bastante satisfactorio porque, bueno, es una persona bastante profesional a la que jamás se le tiene que pedir precisión en algo. De hecho, nos guió bastante bien. Es más fácil que él nos pida. Ajá, exacto. Entonces fue una ayuda fundamental en la calidad del disco. Nosotros tuvimos que hacer también, por ejemplo, varias audiciones de las tomas que hicimos con Juan, hacer nuestra propia edición para después llegar con él y hacer cada obra del disco. El segundo ingeniero con el que trabajamos, Pepe Ortega, en este caso él se encargó de la grabación con orquesta. Afortunadamente, después de la experiencia con Juan ya teníamos más facilidad, tanto en escuchar las tomas, seleccionarlas. Nos estuvimos reuniendo en mi casa unos cuantos días, pero fue todo un reto también. Elegir entre tantas tomas, juntar entre nosotros cuáles eran las que queríamos y ser precisos en enviarle toda la información a José Ortega para que se encargara de la edición, hacer revisiones, etc. Es un trabajo también bastante amplio porque uno requiere otro tipo de escucha. En el momento de la grabación uno está bastante concentrado en la parte musical que le toca, escuchando a los demás, pero cuando uno escucha las tomas que se deben de seleccionar para la edición, es bastante diferente. Tenemos que estar escuchando en realidad absolutamente todo y con un oído crítico que tanto es musical como es relacionado más a la acústica. Por ejemplo, prestar atención a ruidos que surgen en algún momento, ¿no? Que ensucian la toma. Elegir la mejor toma según las dinámicas, según la acentuación, la gógica, etc. Y estar revisando la partitura para ver cuál es la mejor toma que se podría seleccionar, ¿no? Fue un trabajo bastante interesante y gratificante el hecho de grabar con Juan y con José Ortega. De hecho, vamos a proyectar para ustedes una participación en video de Juan Suitalski y de Pepe Ortega. Así que bueno, los dejamos un momento con ellos, los presentamos y espero los disfruten. Creo que una de las experiencias más esperadas y anheladas por un músico es la de grabar un disco. Es muy diferente que hacer un concierto, ¿no? Las complicaciones son tal vez más delicadas que presentarse ante un auditorio, ¿no? Ya que esto se va a quedar grabado pues para el fin de los tiempos. Conocí a Hugo en una grabación de solista en el Tecnológico de Monterrey, en el campus Santa Fe, y tiempo después me buscó para hacer esta grabación con el cuarteto Tetractis, con música del maestro Leo Brauer. Lo hicimos en agosto del 2017, lo grabamos aquí en este mismo espacio. Este es mi cuarto de control, el lugar donde normalmente mezclo, edito diversos proyectos ya desde hace muchos años, y la posibilidad de hacerlo en otro sitio era difícil, era complicada, así es que tomamos la decisión de hacerlo aquí en este espacio. Fue sorprendente para mí
y en verdad lo digo, lo bien preparados que venían para la grabación. Fueron muy disfrutables con sus partes técnicas, la parte de la edición la trabajé ya directamente con Rodrigo Villaseñor, uno de los elementos del grupo. Bueno, de ahí se mandaba los elementos para que los escucharan el resto de los músicos, que es cuando te paras los pelos, porque cada quien escucha diferente. Un proyecto muy, muy agradable y yo tengo la esperanza de que nos volvamos a sentar en algún otro momento y podamos realizar una nueva grabación. Pues les quiero desear lo mejor con este disco doble. Han hecho un gran esfuerzo y pues se merecen esto y más. Les mando a Luis, a Miguel, a Rodrigo y a Hugo un gran abrazo y mucho éxito. Ya nos estaremos viendo pronto. ¿Cómo están? Soy Pepe Ortega, soy productor musical, ingeniero de grabación, mezcla y mastering. Tengo mi estudio, Estudios Elite Mastering Labs, donde realizo todo tipo de grabaciones, producciones, masterizaciones. Tuve el gusto y el honor de hacer la captura, la grabación del proyecto, posteriormente la edición, el balance y la masterización. Platicando con el ensamble Tetratrix y el maestro Vladimir Sagaido, intenté capturar los detalles y las delicadezas de las guitarras y tenerlas en balance con la orquesta. Artísticamente es un proyecto hermoso. Yo recuerdo que desde que estábamos grabando ya me embargaban las emociones, me llenaba de emoción todos los pianos, los fortes, la sonoridad de la música. Es una música hermosa. Creo que se logró muy buen resultado el conjunto de la orquesta con el cuarteto. Es un ensamble muy bonito, un trabajo muy fino. Muchas felicidades al cuarteto de Tetratrix, al maestro Vladimir Sagaido. Muchas gracias por confiar en mi trabajo. Disfruté esta producción como no se imaginan. Me encantó grabarla, escucharla, editarla, masterizarla o escucharla una y otra vez. Se lo recomiendo. Yo quedé enamorado del proyecto. Ojalá que ustedes también. Bien, pues ya conocieron a nuestros dos colaboradores, a Juan, Pepe, un abrazo y un agradecimiento profundo desde aquí para ustedes. Y bueno, esa es una parte del proceso, claro, importantísima, ¿no? Porque digamos que esto que venimos platicando de casi 2 años de preparación entre que surge la idea, entre que se aprueban los proyectos, entre que pasa todo esto, pues son casi entre 2 y 3 años de caminar. Pero todo esto se resume a 2 o 3 días de grabación, ¿no? En el caso de la parte orquestal, 2 días, y en el caso de la parte de cuarteto solo, como ensamble de cámara, pues si no mal recuerdo fueron 3 días, contando que la obra que nos dedicó Leo acerca de, Los Caminos del Aire y la Sonrisa, pues la tuvimos que grabar después, ¿no? Ya que teníamos, digamos, parte de este material hecho. Entonces, es muy ¿cómo podríamos llamarle? Demandante. Es muy demandante pensar que todo este gran trabajo va a tener una carga específica en 5 días, ¿no? Pero hay algo bien divertido y que creo que también mencionaba Rodrigo acerca de, por ejemplo, el número de tomas. Creo que las limitantes de tiempo nos llevaron a que realmente no fueran tantas tomas las que se hicieron. Entonces, yo podría decir que creo que este es un disco bastante honesto, ¿saben? En el sentido de que no hubo como mucha edición ni muchas tomas de dónde escoger. Entonces, incluso, por ejemplo, con respecto a los ruidos que decía Rodrigo, incidentales y todo eso, hay un montón de cosas que realmente decidimos dejar porque eran muy buenas tomas. No había tiempo de hacer más y, no sé, alguien movió un atril, se escuchaba el zapato de alguien, así. Pero pues creo que son cosas que es la gracia de la imperfección, como decía el profesor Guadalajara. Entonces yo aparte de todo, creo que sí le da una cierta estética que a mí por lo menos me parece
me parece divertida, ¿no? Que no sea todo tan cerrado y tan perfecto, que tenga ese grado de hechura. De honestidad. Exactamente. Sí, es como... Que sepa concierto, ¿sabes? No sé. Como comprar algo hecho a mano, ¿no? Sí, que se vea un poco choco de un lado y todo, pero ese es el encanto, ¿sabes? Claro, o sea, al final hay cosas que no podemos controlar, ¿no? Por más que se buscó y se delimitó esa planeación, pues ese mismo estrés y ese mismo proceso y esas mismas peripecias, pues también llevan a darle esa gracia o darle ese toque o ese sabor a un proyecto ya terminado, ¿no? Es difícil tener todo tan lineal y aún así las variables siempre son interminables y son las que le dan ese plus. Y este proyecto en general tuvo muchas variables y muchos plus, entonces en ese sentido sí fue divertido. También al ser el primero creo que fue muy complejo, pero bastante gratificante. Bueno, modestia aparte, y esto quizás es de manera interna, ¿no? O sea, no solo es el primer disco que hacemos formalmente, pues además nos aventamos como gente grande, ¿no? Un disco doble, grabando con orquesta, haciendo un monográfico que además, a riesgo de equivocarme, creo que es una de las producciones mexicanas, que de las pocas que se arriesgan a hacer quizás algo así de ambicioso. Creo que en algunos años no se habían hecho, ¿no? Y también la dificultad de que no estamos en el mismo país, ¿no? Eso también eleva un poquito la complejidad de todo, de costos y de planeación y de material humano. Pero sí, definitivamente es un disco que va a tener un montón de plus, va a tener muchísimos plus. Porque la idea, como tú bien lo dices, era bastante grande, era hacer la obra integral, no dejar ni una fuera. Pero pues ni modo, el tiempo nos jugó en contra y el maestro, ni modo decirle al maestro que no compusiera en este tiempo, ¿no? Sí, para el 2017 era la integral, ¿no? Exactamente. Ahora 3 años después, pues ya no es la integral, pero está cerca de serlo. Y pues para terminar quizás un poco este tema, quisiera contarles del trabajo que ya no es solo lo del cuarteto, sino el trabajo que hicimos con la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, que tuvimos la gran fortuna de trabajar con Vladimir Sagaido como director concertador. Y pues la verdad es que trabajar con una orquesta de músicos jóvenes y con un director además con bastante energía, un director aguerrido, no le pudo pasar mejor cosa al proyecto, ¿no? La música exige brío, exige vivacidad, es música que no... que de a ratos necesita furia, fuerza, intensidad. Y creo que fue una combinación simbiótica muy, muy, muy rica el poder trabajar con los chicos de la orquesta. Aguantar el maratón de grabación, los ensayos, tuvimos, si no mal recuerdo, 3 ensayos y las grabaciones maratónicas, ¿no? La concentración, el grado de concentración y exigencia del repertorio pues era bastante demandante. Y pues estos chicos son una maravilla, váyanlos a escuchar, son unos grandes instrumentistas todos y vaya, entendieron la música bastante bien, el sentido tanto latinoamericano como lo cubano, como todo lo occidental que hay en ello, ¿no? Creo que esta música exige una vasta cultura de lo afro, de lo latino y de lo europeo escolástico. Entonces creo que sin esta combinación tan afortunada hubiéramos tenido que batallar más en el montaje, ¿no? O en la interpretación. Maravillosamente Vladimir, todas las sugerencias que platicamos previo a la ejecución, casi que ya las tenía pensadas, ¿no? La verdad es que ajustamos muy poco toda esta idea artística de sube aquí, baja allá, hacemos dinámicas agógicas, bla, bla, bla. Todo esto casi que
casi que lo platicamos en una hora, ¿no? Todo lo demás estaba casi resuelto. Entonces, pues queremos mandarles también un agradecimiento a todos ellos, a Vladimir, a la gente que participa de la orquesta. René Báez también nos ayudó bastante. Y pues aquí está el resultado. Esto es el disco que ha resultado de este esfuerzo de tantas voluntades. Personaria 4. Y bien, para finalizar, esta va a ser la última sección de esta presentación. Como podrán ver, pues hemos hablado tanto de cómo surgió el proyecto, la visión artística y generalidades del disco en sí, los procesos y todas las peripecias que tuvimos que pasar. Y en esta última sección nos gustaría también tratar el tema del valor artístico que se obtuvo del proyecto en general, las reflexiones, el aprendizaje, cómo cambian las perspectivas después de pasar todo esto, ¿no? Por ejemplo, un tema que me gusta mucho pensar en torno a la interpretación es tomar en cuenta que nosotros tocamos música de Leo Brauer desde hace muchísimos años, y tocar esas obras en concierto después de tanto tiempo va cambiando y va generando una perspectiva y un aprendizaje interesante. Primero después de haber grabado. No es lo mismo haber tocado en un concierto o en un concurso que ahora estar en un estudio de grabación, porque cambia la perspectiva. O sea, ¿qué queremos aportar, no? Muchas veces llegábamos al estudio y nos dábamos cuenta de algunas cosas que quizá queríamos exagerar, cosas que también en las interpretaciones queríamos mantener. Y la perspectiva después de haber grabado, al escuchar las ediciones, al dejar pasar un tiempo y escuchar el disco, creo que es bastante interesante. Yo, por ejemplo, disfruto mucho ahora escuchando la música. Recuerdo mucho los procesos, pero también disfruto la escucha de otra manera. Es casi como si ya no me perteneciera, o sea, porque digamos que el ensamble va a seguir un camino largo, pero la grabación ya se quedó ahí en un punto específico. Nuestra perspectiva va a seguir también cambiando, que probablemente querremos hacer otras cosas que ya no podemos modificar. Vamos a querer grabar también otras obras. Otro ejemplo es... Nos vamos a morir. Y el disco permanece. Otro ejemplo es en este caso, como ya bien comentaron, del concierto itálico. La experiencia del estreno fue una en específico. La experiencia de la grabación fue totalmente diferente, en un tiempo tan reducido, con otra orquesta, con pocos ensayos. Igual escuchar las grabaciones fue otra perspectiva totalmente distinta. Y al final, dar un concierto junto con la OJUEM y Vladimir Sagaido, igual te va dejando como ciertos aprendizajes. Y uno, bueno, personalmente le voy agarrando cariño, sobre todo al concierto itálico, que es con el que más experiencia hemos tenido. Pero la visión ya es otra, ya no me enfrento al concierto de la misma manera, ¿no? Como se ha mencionado, al final en este proceso la madurez tanto como individuo como el entender mejor las piezas, pues obviamente cambia la perspectiva y la sensación, y también esa misma sensación al momento de proyectarlas. Me dice bien Rodrigo, es muy difícil la visión que se tiene al momento de hacer una presentación en público, otra al grabar. Hay cosas que sí se buscaron mantener, modificar de una manera sencilla, pero siempre favoreciendo ese lenguaje musical. Pero pues obviamente pocas veces te das cuenta hasta que ya lo ves de fuera, ¿no? Y sentar y dejar ese registro es lo que también va a ocasionar una madurez distinta al momento de abordar una pieza. Ya no es tan interna, tan cerrada, ¿no? Que a pesar de que el generar música de cámara te amplía el oído y te hace escuchar mientras ejecutas,
cambia completamente cuando pues ya eres público en este caso, ¿no? Nos volvemos escuchas de nuestra propia interpretación y favorece para poder abordar ya con esa visión repertorio que se va a mantener y el próximo. Entonces, platicábamos nosotros y ha sido pregunta de algunas entrevistas que nos han podido hacer. Es algo que vamos a seguir haciendo, es algo que en lo personal a mí sí me gustaría, aunque en su momento yo ya no quise saber nada, sí es algo que volvería a hacer, ¿no? Grabar es una experiencia única, es algo que se queda, es una forma de proyectar el trabajo no solamente como individuo, sino también como parte de una escuela que fuimos, como parte de una zona geográfica, más en este caso con la magnitud del proyecto que se postuló. Es la manera también de hacer notar el trabajo como ensamble, como guitarristas, como mexicanos, y la idea es mantenerlo y obviamente pues sacar más, ¿no? Seguir creciendo en ese sentido y obviamente va a mejorar tanto la parte musical como la parte estética, que siempre fue de la mano, siempre se buscó como una sola unión. Pues sí, creo que algunas de las cosas que han mantenido la unidad del cuarteto, tanto a nivel personal como a nivel profesional y de proyecto, ha sido que hemos tratado de mantener una visión firme frente a las cosas, una visión estética inquebrantable, que sin duda, después de todo lo acontecido, creo que hablo por los cuatro, puedo decir que lo volveríamos a hacer, porque fuimos muy honestos con este trabajo, pues a eso me refiero, ¿no? Perseguir un sueño, perseguir una idea, casarse con esa idea y llevarla hasta el último momento, ¿no? Creo que el hecho de tomar una decisión acerca de algo es un compromiso fuerte, y la única manera de poder hacer que esa decisión tenga sentido es volverla a tomar en cualquier otro momento, ¿no? Decir, esto no importa lo duro o complejo que haya sido, o con todo y las partes bonitas y etcétera, creo que es una forma de reafirmar el compromiso que existe musical, personal, profesional, y en todos los ámbitos, ¿no? Creo que el hecho de poder terminar con esta satisfacción de decir, ya, aquí está el disco, llévenselo, cómprenlo, quémenlo, piratéenlo, etcétera, ténganlo allí, síganos, pero sobre todo vayan a los conciertos, claro. Cuando se pueda. Cuando se pueda, claro. Creo que ese es uno de los grandes aprendizajes para mí. Creo que el poder decir que todo este esfuerzo, trabajo, concentración, sacrificios, sueño, vigilias, todo tiene esta recompensa, esta gran recompensa que ahora compartimos con ustedes y que podemos ver materializada en esta instantánea en el tiempo de lo que es el cuarteto, de lo que fue hace unos meses, ¿no? Entonces, creo que para mí esa es una de las satisfacciones y de las reflexiones que me queda, ¿no? Sumado a todo lo que han dicho los compañeros, creo que es uno de los aprendizajes más fuertes. Creo que no hay mucho que agregar al respecto. Solamente a manera de resumen, tal vez habría que pensar en que de verdad no somos los que empezamos este proyecto, no somos personas totalmente distintas. Uno no puede pasar por un proceso como este y seguir siendo la misma persona. Y el disco pues es un testimonio, es la parte trascendente de todo esto, porque como mencionábamos, ¿no? El artista es perecedero, pero su obra trasciende. Y me gusta pensar que esto es
es un testimonio de este cambio que tuvimos y de este proceso, y es el resultado de una transformación no solo personal, sino a nivel de ensamble. Ahora escucharemos, bueno, y veremos también al que fue el pretexto de todo este proyecto. El maestro Leo Brauer tuvo la oportunidad de escuchar el material que grabamos antes de que se hiciera la producción y después también, y tuvo a bien enviarnos un buen video. Digo, si algo ha de ser una ventaja esto de hacer todo vía streaming, es que contamos con la presencia de personas que no podrían haber estado aquí de otra manera. Así que vamos a presenciar unas palabras que nos dedicó el maestro Leo Brauer. Quería felicitar al cuarteto Tetractis, que finalmente ha grabado un doble compacto, un doble CD, con las obras mías de cuarteto de guitarra. Uno con las obras orquestales, que son el concierto itálico y la Gismontiana, en homenaje a mi amigo Alberto Gismonti, uno de los grandes de Brasil. Repito, la Gismontiana y el concierto itálico para cuarteto de guitarra y orquesta lo han grabado, y en el otro compacto pues las obras de cuarteto, que son unas cuantas. Les agradezco muchísimo y quiero que sepan mi euforia, mi alegría por ese trabajo tan intenso que ha hecho Tetractis desde hace ya un par de años mínimo, con toda mi obra cuartetística, guitarra y orquesta y guitarra solo, o sea, cuarteto de guitarras. Gracias, Tetractis, por ese trabajo tan bonito. Bien, pues ahí están las palabras, la intervención del maestro Leo Brauer. Desde aquí le queremos mandar un abrazo, un agradecimiento. Creo que no hay palabras, no hay algo que nos alcance para poder agradecer tanto su música, su disposición, su genio, todo esto que lo han hecho ser esta figura tan importante e imprescindible en el mundo de la música y en especial de la guitarra. Desde aquí este abrazo, este agradecimiento a él, y extensivo para su equipo de trabajo también. Como dije hace un rato, a la oficina, a Leo Brauer, a Isabel, que es quien está al frente y que también es parte fundamental de esta labor. Entonces, pues esta fue la opinión del maestro, y vamos a continuar esta charla. Bueno, más bien vamos a cerrar esta charla ahora con algo de música. Vamos a interpretar para ustedes la obra de la que hemos venido hablando tanto, que es la obra que el maestro tuvo a bien escribir para nosotros, que es Los Caminos del Aire y la Sonrisa. Entonces, para ustedes esta obra.
Bueno, queremos agradecer a todos ustedes por habernos acompañado durante toda esta transmisión. Estamos muy contentos de poder presentarles finalmente esta producción discográfica, Per Sonara 4, obras con cuartetos para guitarra de Leo Brauer y conciertos para cuarteto con orquesta de cuerdas. Damos muchas gracias, particularmente ahorita a Alejandro Colavita de Zero Records por permitirnos transmitir desde este espacio. Agradecemos por supuesto a todos nuestros colaboradores, Vladimir Zagaido, la Ojuem, Juan Citalski, José Ortega, Bettina Heger, la diseñadora, el maestro Leo, El Fonca. al Fonca por supuesto para producir este trabajo. ¿Quiénes más hacen falta A mencionar? nuestros patrocinadores, a Verkamp, que nos patrocina cuerdas también, Sabarés, a los integrantes de la orquesta, a las personas que nos prestaron los espacios, además de aquí, de este lugar para transmitir, las salas de concierto, los lugares para ensayos, etcétera. No sé, aquí Nuestras mamás, nuestras abuelitas. A todos. nuestras familias que siempre están allí detrás. Creo que suena un poco obvio, ¿no? Pero siempre creo que también es verdad. La familia siempre es un gran soporte para nosotros. Les damos muchas gracias por todo el tiempo que nos prestaron. Esperamos pronto puedan escuchar este disco. Lo van a tener disponible en plataformas en línea. Si quieren comprarlo físico también va a estar disponible en algunas tiendas o directamente con nosotros en nuestra página del cuarteto. Nos pueden buscar en Facebook, en Instagram. Muchas gracias a todos. Esto ha sido todo y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta la próxima.